¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a terminar de realizar a nuestra hermosísima Catrina. Les agradezco mucho la aceptación que ha tenido este proyecto y pues ahora vamos a finalizar de realizarla. Por favor, siempre se los pido, suscríbanse, no se olviden de ello. Den like, activen la campanita de notificaciones, compartan el contenido, por favor, para que mucha gente vea las cosas tan bonitas que hacemos en este canal. Quiero aprovechar también para agradecer a los miembros del canal, que son Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes y Canal Luco. Muchas gracias por apoyar este proyecto, y si ustedes quieren ser miembros del canal, serán muy bienvenidos. Recuerden que los tutoriales los obtienen nuestros miembros con anticipación. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tutorial. Amigas, si se acuerdan, en el video anterior habíamos finalizado cosiendo la peluca a la cabeza de nuestra hermosa Catrina. Así es que pues vamos ahora a acomodar los mechoncitos para que vayamos dándole forma a ese peinado y ese cabellito. Yo solo les doy una idea, ustedes pueden peinarla como ustedes más les guste. Miren, yo decidí dejar estos dos mechoncitos aquí al frente y otros 3 por aquí atrás. Estos los vamos a dejar allí pendientes para más adelante ver cómo la peinamos. A mí me gustan las muñecas peinadas a un lado, me gusta mucho, así es que por ahora dejamos estos pendientes, amigas. Muy bien, entonces acomodamos este primer mechón del lado derecho y vamos a poner los alfileres tratando de que queden a la altura de la boquita. Por aquí va a quedar a la altura de la boquita. Vamos a tratar de acomodar los cabellos en su caída natural. Miren, aquí está la altura de la boquita. En su caída natural, pero en este caso, como son los frontales, vamos a dejar que quede su carita libre. Contamos 1, 2, 3, 4 puntitos hacia la derecha. Entonces el otro ojito nos tiene que quedar igual. Contando 4 puntitos a partir del que está pegadito al ojo. Y allí ponemos nuestro alfiler, recuerden, a la altura de la boquita. Observen que de los dos lados quede lo más parecido que sea posible. Y ahí sí nos estaría quedando, vean. Entonces, ya que quedó esto, amigas, ya podemos, que quedamos conformes, que quedaron a la misma altura de la altura de la boquita y de los ojitos, pues ya podemos nosotros comenzar a acomodar los demás cabellos. Vamos a tomar en cuenta estos que no los vamos a pegar por ahora, se van a quedar allí pendientes, y vamos a comenzar a acomodar el resto de los cabellitos. Ya que quedó lo de enfrente, vamos a comenzar por detrás, tratando de comenzar del centro de la nuca hacia los lados. Miren, vamos a acomodar estos dos respetando la caída natural del cabellito, y vamos a colocar un alfiler en cada uno de ellos a la altura de los alfileres anteriores, a la altura de más o menos la boquita de nuestra Catrina. Ya quedó uno, acomodamos el que sigue y vamos a poner un alfiler. Y así nos vamos a ir acomodando cabellito por cabellito, respetando la caída natural. Esto es solo una vista previa. Solo los vamos a ir acomodando como quizás queden, pero después es muy probable que algunos cabellos los tengamos que reacomodar dependiendo de cómo nos lo vaya pidiendo. Miren, aquí como el cabellito de enfrente se fue hacia atrás, vean, la parte de abajo se fue hacia atrás, pues esto hace que el que sigue, no lo podamos acomodar en su caída natural, sino también hacia atrás. Y de igual manera el cabellito que sigue, en el que nos falta poner ahí el alfiler. Ahí ponemos alfiler y vamos a dejar esto por ahora. Así nos quedaría, y acomodamos de la misma manera los cabellitos ahora hacia la izquierda.
Ya quedaron, como ven, hay algunas partes con huecos más grandes, otros con huecos más pequeños. Ya comencé a acomodar aquí los cabellos de la segunda capa. Con su caída natural vamos a tratar de respetarla, y es aquí donde ya tal vez tengamos que reacomodar algunos cabellos, vean. Y ahí ya cubrimos un espacio, procurando poner todos los alfileres a la misma altura. Muy bien, vamos, este es el hilo que dejamos para coser, amigas. Y miren, este cabellito, ahí está, se nos iría más o menos aquí, ya no cae en su caída natural, se está yendo un poquito hacia la izquierda, pero no pasa nada, amigas. Todo esto es una vista previa, vamos a ver más adelante cómo finaliza, cómo lo acomodamos al final. Vean, voy a acomodar este, me caería aquí adentro, entonces ya puedo reacomodar los cabellos que están a los lados. Ponemos alfileres y seguimos con otro cabellito. Tenemos muchos cabellos todavía con los cuales podemos rellenar los espacios que nos quedan. Miren, voy a comenzar con este relleno perfectamente este espacio que me está quedando aquí. Como ven, quité los dos alfileres para reacomodar esos cabellitos. Entonces aquí ponemos un alfiler, en este espacio ponemos el otro cabellito, quedó la cabeza cubierta de este lado derecho. ¿Ven? Entonces ya aquí nos queda un pequeño hueco y ahí puede entrar este cabellito. Entonces cada vez se llena más, cada vez queda más cubierta la cabeza, vean. Ahí está. Y miren, amigas, este es mi método. Si ustedes tienen otro método con el que acomodan sus cabellitos, ahorita los vamos a coser. Si tienen otro método para coserlos, adelante, amigas. Yo les muestro el que yo utilizo, el que a mí me funciona. Y termino de colocar, todavía tenemos algunos cabellitos allá arriba. Termino de colocar los alfileres. Recuerden que deben de ir más o menos a la misma altura todos ellos. Y así nos quedaría, vean. Ya cubrimos toda la cabecita. Si ven, todavía queda aquí uno que otro hueco, pero todavía tenemos cabellitos por acá pendientes. Estos dos cabellitos o dos mechoncitos que me quedaron al frente, los voy a dejar en reserva, porque estos los quiero poner así, vean. Les digo que a mí me gustan las muñecas con el cabellito de lado, entonces estos dos que los voy a pasar completamente hacia atrás nos van a servir para llenar los huecos que nos quedaron aquí. Miren, aquí había un hueco muy grande, pero con este cabellito lo vamos a llenar. Reacomodan bien y pues por aquí entra, amigas. Y si les queda encima, no pasa nada. También puede quedar encima y no pasa nada, no se va a ver para nada mal. Y miren, ponemos ahí nuevamente un alfiler y terminamos de acomodar todos los cabellitos. Si queda por ahí algún hueco, créanme que va a desaparecer en cuanto acomodemos. Ya que haya quedado tal y como ustedes quieren, amigas, vamos a empezar a coser. Yo voy a seguir dejando esos dos cabellos en reserva. Entonces, ay, me faltó un alfiler allí. De aquí donde finalizamos de coser la peluquita, entramos nuevamente con nuestra aguja lanera y nos vamos a pasar hacia este primer cabello. Ay, amigas, es que se le cayó, hay un alfiler, no se lo puse, no sé. Entonces de aquí nos vamos a pasar a la altura del primer alfiler. Miren, así. Sacamos nuestra aguja lanera. Si se les llega a atorar, tengan siempre a la mano las super pinzas, que siempre nos ayudan muchísimo, muchísimo cuando se atora la aguja lanera por allá adentro. Entonces, de ahí donde salí, en ese mismo punto voy a volver a entrar. Aquí mismo vuelvo a entrar. En el mismo, no en el mismo punto, sino en el mismo mechón. Y me recorro al que sigue. Aquí está. Ya podemos ir quitando alfileres, amigas. Ahí salí. En ese mismo mechoncito voy a volver a entrar una vez más. Aquí. Y me recorro al que sigue. Muy bien. Quitamos alfileres. Y aquí salgo y vuelvo a entrar en ese mismo mechón. Aquí. Y me recorro al que sigue. Y vamos a hacer esto con todos los mechones, amigas. Todos, todos, todos hasta llegar aquí.
Una vez que hayan finalizado, vean qué linda quedó. Yo hice una segunda costura a la altura de la nuca, aquí, para que no se abran los cabellitos. Pueden hacer ustedes una segunda costura a esta altura, o si quieren poner una gotita de silicón detrás de cada cabello y pegarlo, también se puede. Si quieren pegar el cabello en lugar de coserlo, también se puede. Aquí pueden hacer lo que ustedes quieran. Sigo dejando en reserva estos cabellitos. Si quieren coserlos ustedes así como están viendo, se verían muy muy lindos, amigas. Yo los sigo dejando para ver qué hago con ellos. Así me gusta mucho, quizás los deje sueltos, pero por ahora así me gusta mucho mucho cómo se ve, amigas. Pero recuerden que ustedes siempre tienen la libertad de peinarla como más les guste. Haremos las florecitas. Aquí ya tengo una muestra y como a mí me gustó irselas poniendo de este lado. Miren, entonces ahora vamos a realizar estas florecitas. Preparen su material de muchos colores. Miren, se hacen rápido y bien fácil estas florecitas. Vamos a tomar hebra de color amarillo y realizamos un nudo. Y realizamos ahora 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas. Ya que tengo mis 11 cadenas, me voy a saltar la última. En esta no trabajo y voy a hacer en el siguiente punto un punto bajo y en el que sigue un aumento. Otra vez, aquí está mi aumento. Otra vez un punto bajo y un aumento. Y así vamos a hacer en todas las cadenas. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento hasta finalizar todas las cadenas. Y eso es todo. Miren cómo solita se enrosca un poquito. Al final cortan la hebra que quede un poquitín larga para coser la florecita. Entonces aquí con la hebra inicial voy a hacer un nudito. Así, simplemente para que se cierre esta parte de abajo. Ya corté la hebra de color amarillo y la vamos a ensartar en una aguja lanera. Vamos a reservar por un momento el color amarillo y vamos a hacer la hoja. Tomamos hebra de color verde, verde hoja o el verde que ustedes quieran, y vamos a realizar ahora 6 cadenitas. Amigas, estas flores háganla con los materiales que ustedes tengan, lo pueden hacer perfectamente con sobrantitos, así es que cualquier verde que tengan a la mano les va a servir. Muy bien, entonces realizamos 6 cadenas, nos saltamos la última y vamos a realizar un punto deslizado, un punto bajo, medio punto alto, punto bajo y punto deslizado al final. Y así habrá quedado terminada la hojita, amiga. Aprietan bien fuerte y aquí dejan la hebra corta. No es necesario dejar la hebra larga, lo suficiente para que puedan hacer un nudito con la hebra inicial y final. Y aquí hacemos el nudito bien apretadito. Y así habría quedado terminada nuestra hojita. Vamos a tomar ahora cortamos el exceso de hebra verde. Tomamos el material en color amarillo que hicimos hace un momento, que es con el que vamos a formar la flor. Y lo vamos a acomodar, amigas. Voy a cortar este exceso de hebra que fue donde hicimos el inicio y vamos a comenzar a enroscar. Aquí esta punta, la punta de arriba, debe de quedar en el centro y vamos a formar una especie de caracolito, vean. La punta de arriba quedó ahí en medio, amigas, ahí está. Y así se habrá formado nuestra florecita. Vamos a tomar, ya ven que al final habíamos ensartado nuestra aguja lanera y vamos a tomar esa puntita de arriba, esta que quedó en el centro del caracolito. La vamos a ensartar para que de allí no se mueva. Muy bien, entonces aquí vamos a volver a pasarnos con nuestra hoja lanera de regreso, tomando esa puntita que quedó en el centro. Muy bien, al pasarnos por aquí abajo, amigas, vamos a tomar la hoja de la parte de abajo, ahí donde hicimos el nudito. Por aquí vamos a entrar, por ese lado, el de abajo, y sacamos. Y ya nada más acomodamos un poquito y ya quedó, amigas.
Eso es todo, así de fácil, así de sencillísimo. Acá de este lado vamos a hacer un nudito, tomando un poquito de hebra amarilla y ver y la parte verde de la hoja, un nudo bien apretadito y cortamos. Y eso es todo, amigas. Si ustedes quieren coser las flores, está muy bien, entonces no corten la hebra, la dejan larga. Yo voy a pegar con silicón estas florecitas. Y miren, vayan presentándolas en donde ustedes vayan viendo que más les gusta. Yo voy a poner aquí esta flor amarilla. No importan los hilitos que quedaron abajo, con el mismo silicón, ahí se va a quedar. Entonces, así vamos a ir acomodando, amigas. Aquí yo hice una flor anaranjada. Vamos a tomar una más, una moradita, una color lila más bien. Las hojas a mí me gustó así todas como que en un mismo sentido, pero esto ya depende mucho del gusto de cada quien. Y vamos a colocar una más, esta florecita en color azul rey. Aquí simplemente estamos presentando. Si no les gusta, vuélvanlas a acomodar, y si no, otra vez hasta que les haya gustado. A mí sinceramente así me gustó muchísimo. Y ya que estén tal y como a ustedes les gusta, amigas, vamos a poder pegar. Miren, a esta lo voy a pasar un poco más adelante para que cubra bien todo el cabellito, todo ese mechoncito. Y así me van a quedar. A mí así ya me gustó. Les repito, a mí me gustó que las hojitas todas estén así como hacia una misma dirección. Me gustó mucho cómo se ve así, amigas. Acomódenlas y vuélvanlas a acomodar hasta que estén como a ustedes les gusta. Si les gusta como yo, pues está bien, ya saben que lo que tenemos que hacer. Entonces ya una vez que quedaron ya tal y como ustedes quieren, vamos a comenzar a pegar. Voy a quitar esta amarilla. Y del lado de revés vamos a colocar un poquito de silicón, amigas. Aprovecho este momento que mi silicón luego tarda en salir para pedirles por favor que se suscriban, para pedirles que den like, para decirles que si no conocen mi canal, las invito a que vayan a conocerlo. Tenemos proyectos bien bonitos. Ya tenemos para esta temporada de Halloween por ahí una brujita. Ya comenzamos hace tiempo con proyectos navideños. Tenemos un par de elfos muy hermosos. Y vamos a tener muy pronto proyectos muy lindos. Así es que vayan a conocer mi canal y estoy segura que les va a encantar por lo menos una cosa de las que les ofrezco en este canal. Amigas, vamos a colocar, estoy aquí batallando un poquito con el silicón. Y miren, colocan un poco de silicón atrás y vamos a poner y vamos a colocar la florecita de esta forma. Y así vamos a pegar cada una de las flores. Miren, ahí está. Justo donde la hayan puesto, ya que digan aquí me gustó mucho, allí la colocan. Vamos por el siguiente, vean. Ahí están las hebritas, si ven, pero el mismo silicón va a hacer que se queden pegadas allá atrás. Y el mismo, y no se van a notar por el derecho, amigas. No las dejen muy largas para que no se noten las hebritas finales. Y colocamos una siguiente florecita. Y vean qué preciosa se ve, amigas. Esta hebrita voy a cortar el exceso y se va a quedar ahí escondida por dentro. Miren qué preciosa luce con esas flores de colores. Lo mismo vamos a hacer con las flores del vestido. Una la pegamos aquí, otra la pegamos aquí y la otra arribita. Con los colores que ustedes quieran, amigas, con los colores que tengan a la mano. Si quieren que todas las flores sean de diferente color, se va a ver muy lindo también. Vamos a terminar de pegar flores. Miren, vamos a hacer este detalle del ojito. Aquí sí les voy a pedir que tengan mucho cuidado. No es difícil, pero sí hay que tener solamente el cuidado de no manchar la carita. Yo me ayudé con este tipo de aplicador. Si ustedes tienen una brochita, que sea una brochita fina. Es importante que aplasten la cabeza de su muñeca de esta forma y que solo pongan aplicador en la puntita. En la pura puntita, amigas. Vayan haciéndolo de a poquito.
y aplastan la cabecita para que el aplicador entre lo más que se pueda hasta pegadito el ojo. Miren, ahí aplasto bien y entro. Y empiezo a colorear de esta manera con mi rubor de color negro. Nos vamos al que sigue, aplastamos muy bien. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado de no manchar sus manos para que no se vaya a manchar también la carita de la Catrina. Se hace fácil y rápido, pero solo hay que tener mucho cuidado. Aquí está, miren, es un poco de rubor negro, solo la puntita de esta forma y siguen colocando, así. Despacito, poco a poquito, apachurran la carita de la Catrina y colocan. Si ustedes sienten que ya se manchó demasiado su aplicador, le dan la vuelta y ahora lo vamos a hacer con este otro lado. De a poquito, amigas, vayan agarrando de a poquito. Poquito, vean, y lo aplicamos. Poquito y lo aplicamos. Con mucho cuidado, amigas. Miren, ven cómo la aplasté y ahí vamos a entrar lo más que se pueda. Es probable que con una brochita quede hasta mejor, con una brochita fina, de esas brochitas con las que nos pintamos los ojos, de esas, pero muy fina. Pero a mí me funcionó este aplicador. Vean cómo termina como en piquito y eso me sirvió muchísimo. Así es que vamos a seguir colocando, tratando que quede lo más parecido al primero. De a poquito, amigas, de a poquito y vamos a ir logrando el parecido al otro ojito. Vean, siempre apachurrando el ojo y teniendo cuidado que al momento de apachurrar no se nos vaya a manchar nuestra mano y vayamos a manchar el resto de la Catrina. Pero miren qué lindo se ve y sí ya le da otro aspecto más tétrico, más de Catrina, más de calaca. Y pues así, amigas, otro poquito, aplastan la cabecita y otro poquito. No es difícil conseguir, yo conseguí bien fácil ese es una sombra de color negro. Fíjense que me la dieron en 10 pesos. Me la dieron bien barata. Y miren, así es como habrá quedado la carita de nuestra bella Catrina. Muy bien, pues vamos a seguir haciendo más detalles en el rostro de nuestra hermosa Catrina. Lo que haremos a continuación, amigas, vamos a tomar nuestras piedritas plásticas. Estas las venden muy baratas. En la lista de materiales yo les indico en dónde la conseguí. Aquí incluso en una papelería cerca de mi casa las venden. Y las conseguí en una tienda de manualidades que se llama Fantasías Miguel. Lucen hermosas y tienen un pegamento muy fuerte. De todas maneras, si ustedes sientan que no pega bien, pueden colocar en la parte del revés un poquito de silicón. Pueden colocar del color que a ustedes más les guste. Miren, voy a colocar aquí en el frente una de las piedritas de las más grandes. Este que yo compré tiene piedras grandes y unas bolitas más pequeñitas. Muy bien. Entonces aquí están las pequeñitas. Déjenme ponerla bien derechita esta. Que uno de los piquitos de esta como especie de florecita quede hacia arriba. Y justo arriba voy a poner otra piedrita de estas más pequeñas. Si ustedes sienten que no pega bien, coloquen una gotita de silicón por detrás y va a quedar bien colocada. Recuerden que pueden utilizar silicón frío o caliente. Los dos pegan perfectamente bien. Nada más que tengan cuidado de solo colocar una gotita. Si se les llega a salir algo de silicón a los lados, agarren su aguja lanera o un alfiler y ese silicón que se haya salido lo introducen nuevamente por debajo de la piedrita y ahí se va a perder con mucha facilidad, amigas. No se va a notar. Y miren. Aquí voy a dejar esas 3 piedritas. Ustedes pueden echar a volar su imaginación y colocarlas como más les guste. Tengan cuidado de no tocar las sombras. Vamos a colocar ahora por arriba del ojo una piedrita. Aquí yo les sugiero que coloquen una arriba, otra abajo, más o menos a la misma, haciendo una línea imaginaria que quede a la misma a la misma distancia arriba y abajo, formando una línea imaginaria. Después una de cada lado. Una a la derecha
Ahí está, ¿ven cómo no pegó bien? Vamos a ver si otra pega bien y si no, de todas maneras, ahorita vemos cómo le vamos a poner silicón, vean. Ahora vamos a esperar a que salga mi silicón. Es lo más tardado. Es que le queda muy poquito, pero pues hay que aprovechar, amigas, no debemos desperdiciar nada, 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 nada. Muy bien, entonces aquí detrás vamos a colocar un poquito de silicón. Ya había salido. Ahí está. Un poquito, una gotita. Y pegamos de este lado. Yo sugiero que lo hagan de esta manera, amigas. Primero arriba, primero abajo, luego a un lado y luego al otro lado. ¿Para qué? Para que queden mejor distribuidas las piedritas que van en medio. Porque si las van colocando hacia la derecha o hacia la izquierda, tal vez no queden a la misma distancia una de otra. En cambio así se aseguran de que queden muy parejitas. Miren, aquí ya coloqué mi gotita de silicón y ahí está. Ahora sí, voy a colocar una en medio de cada una de las que ya pusimos. Aquí mi gotita de silicón y ponemos una aquí, miren, en medio. Cuidado de no mancharse con el maquillaje que le pusimos alrededor de los ojos, con las sombritas. Otra aquí, y entonces ya van a quedar mejor distribuidas, amigas. Vamos a ponerle otra aquí en medio. Unas pegan súper bien y otras como que el pegamento es muy muy fuerte, pero hay unas que como que se les cae ese pegamento, pues le ponemos su silicón abajo y solución. Miren qué preciosa se ve, amiga. Brilla hermoso, se ve muy 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 linda, amigas. Vamos a hacer lo mismo en el otro ojito. Y pues así llegamos al final, amigas. Espero que les guste la Catrina, que se animen a realizarla. Está muy, muy bella. Como ven, se hace rápido, fácil, con pocos materiales. Y creo que tenemos el tiempo suficiente para realizar esta cosa tan bella, amigas. Muy bien, pues llegamos al final de un tutorial más. Cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto con más proyectos.